Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. En nombre de Puente, les queremos dar las gracias por poder tomarse el tiempo para estar con nosotros y esperamos que se encuentren muy bien. Como saben, este es un año muy particular, o fue un año muy particular para todo lo que tiene que ver con las inversiones, principalmente para lo que fue Argentina. Y desde Puente, como bien saben, estamos muy comprometidos en poder asistirlos, acompañarlos en esta desafiante misión de poder tomar buenas decisiones en sus negocios y en sus inversiones financieras en particular. No es noticia que este fin de año nos encuentra con un nuevo gobierno y con grandes desafíos para la economía argentina, y es por eso que hemos pensado, armar este webinar para poder acercarles las primeras impresiones que nos ha dejado la asunción del nuevo gobierno, sus primeras medidas económicas y el impacto que han tenido y que pueden seguir teniendo en los distintos sectores de la economía, como también en el precio de los distintos activos financieros. Para esta oportunidad hemos pensado en el doctor Ricardo Arriazu para que nos pueda acompañar, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos en muchas oportunidades y a quien le queremos agradecer también su presencia y aprovecho para saludarlo. Doctor, no sé si ya está disponible. Mientras el doctor se va incorporando, acá está. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a todos. Muchísimas gracias. Estaba haciendo la presentación y bueno, le quería agradecer especialmente, como en tantas otras oportunidades, que nos esté acompañando una vez más. Muy bien. Bien, la idea en esta presentación es que el doctor Arriazu pueda, en primer lugar, hacernos llegar sus primeras impresiones de estas primeras medidas y de este desafío que se viene hacia adelante para la economía argentina, para luego poder compartir una serie de preguntas. Las preguntas las pueden realizar cada uno de ustedes a través del link que está disponible en la parte de abajo del webinar, que se llama Preguntas y Respuestas. Así que bueno, esperamos sus comentarios como para al final de la charla del doctor poder hacerle llegar sus inquietudes. No mucho más, doctor, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Si le parece, lo dejo con la audiencia y en unos minutos retomo como para hacerle algunas preguntas. Muy bien. Yo voy a compartir pantalla, si me permiten. Los chinos tienen una maldición que dice: ojalá te toque vivir tiempos interesantes. O en Argentina siempre vivimos tiempos interesantes y claramente es una maldición. Además tenemos siempre incertidumbre. El balotaje eliminó una de las incertidumbres: ¿quién va a ser el presidente? Los discursos recientes y los anuncios, eliminaron parcialmente otra, que era una incertidumbre que tiene que ver con la gobernabilidad. La gobernabilidad en las cámaras, en la calle, y una segunda pregunta que todavía faltan detalles del programa económico que se va a implementar. Sobre gobernabilidad, este es un simple cuadro de los votantes en las PASO, en las generales y en el balotaje. Y a la derecha las variaciones entre cada una de las elecciones. En la general, que es donde se eligen gobernadores, senadores, diputados, Milei sacó 7.884.000 y fue segundo. Pero luego sacó 14 millones de personas, con 6.592.000 más. ¿De dónde viene la gente? Básicamente de Juntos por el Cambio y de Schiaretti. Es interesante saber quién eran los votantes originales de Milei. En general eran
jóvenes varones menores de 30, con poca educación e ingresos bajos. O sea, lo que normalmente habría sido la base de la cámpora. Es un votante enojado, es un votante crítico, que no sabe demasiado bien qué es lo que le proponen, pero que básicamente está muy enojado y quiere un cambio. Los votantes que consiguió en el balotaje vienen de gente que en realidad está contra de. Son de ingresos más altos, más sofisticados, digamos, de mayor ingreso. Esto es importante porque los que van al Congreso en realidad son del primer grupo. Uno de los problemas que tenemos es que Milei tiene solamente 37 diputados. Usando la distribución de la Cámara al momento de la elección, nadie tenía mayoría, pero podría ser que entre Juntos por el Cambio y Libertarios tuvieran una mayoría. Esto cambió completamente. Se rompió Juntos por el Cambio, se rompió Libertario y se rompió Unión por la Patria. Hoy en día hay un montón de mini grupos y hay que negociar con todo. Entonces, la tarea es mucho más ardua y mucho más importante todavía en el Senado, donde tampoco ninguno tenía mayoría, pero Unión por la Patria estaba cerca e históricamente conseguía aliados con diferentes mecanismos. Acá también están divididos. Esto responde mucho a los gobernadores, a las necesidades económicas, y ayer tuvimos un ejemplo cuando hubo toda una discusión sobre comisiones y poderes, en donde, digamos, no pudieron imponer al resto lo que querían hacer. Esto dice que esto va a ser extremadamente complejo y fluido. Y la segunda parte, hay un segundo test de gobernabilidad que es en la calle. Las famosas toneladas de piedra, pero ahora ya hemos visto, el Polo Obrero llama para el día 20 a un paro, digamos, a una marcha, unido con los piqueteros que antes respondían al kirchnerismo. En la ciudad de Córdoba, una huelga, digamos, de los empleados estatales. Hoy reunido la CGT, las amenazas de Moyano. Lo que esto quiere decir que la gobernabilidad va a ser un tema fundamental y cuando yo haga mi análisis, siempre va a ser un análisis técnico, pero sujeto a la gobernabilidad. Yo soy un economista, como los clásicos, que creo que es imposible separar la economía de la política de la sociología. Habiendo dicho eso, comencemos a ver un poquito los discursos en relación a expectativas. Y yo comienzo con un cuadro que uso bastante, que es la relación entre el ingreso per cápita de Argentina con el ingreso per cápita promedio mundial. Nosotros hemos llegado a principios del siglo XX a tener más de 3 veces el promedio mundial y ahora tenemos una vez. Estos son los famosos 100, que deberían ser 120 años de decadencia, en donde el mundo aprendió a crecer y nosotros a decrecer. Podemos pasar horas discutiendo qué es lo que pasó, y hay temas interesantes, pero a mí me interesa mucho más saber qué hicimos entre 1870 y 1900 para pasar de 1,5 veces a 3 veces. ¿Qué hicimos bien? Porque yo creo que hay que repetir exactamente lo mismo. Argentina era un país que venía de una grieta sangrienta, con 1.800.000 habitantes, la mayoría analfabetos, y de golpe se convirtió en la maravilla del mundo, importó 8 millones de inmigrantes netos, la mitad del capital que salía de Inglaterra. No es cierto que fuimos la primera potencia mundial, ya por la población nos damos cuenta, ni tampoco el primer ingreso per cápita mundial, pero fuimos sexto. Eso se ve todavía en construcciones en Argentina. Hoy en día tampoco somos 130, depende en qué lo medimos, estamos entre el 80 y el 113, pero una gran decadencia. Entonces, mi interpretación de lo que hicimos bien, y que creo que hay que repetir, y es lo que voy a usar para comparar con los anuncios y los discursos, es, primero,
una constitución basada en propiedad privada, iniciativa privada, derechos y obligaciones. Segundo, una justicia independiente con leyes estables. Y tercero, inserción en el mundo. Hay gente que dice, bueno, pero en esa época Europa estaba muerto de hambre y Argentina era un lugar vacío. Sí, sí, pero hoy en día el mundo necesita alimentos, el mundo necesita energía, el mundo necesita minerales, el mundo necesita industria del conocimiento, y nosotros, si hiciéramos las cosas bien hechas, estamos en condiciones de proveer. Entonces, habiendo dicho este marco, voy a ver los discursos del presidente el día de la victoria y el día de la toma de poder. Los de la toma de poder van a ir en negrillas. Él comenzó diciendo, hoy comienza la reestructuración de la Argentina, comienza el fin de la decadencia. Y lo comenzó a repetir. En el gráfico mío es básicamente, voy a dar vuelta para arriba. Luego dijo, comienza el camino que hizo grande a este país. La idea de la libertad basada en 3 pilares. Gobierno limitado que cumple a rajatabla los compromisos que ha tomado respecto a la propiedad privada, comercio libre. Acá está la Constitución, el cumplir con los compromisos y la inserción en el mundo. Esto lo repitió el domingo, habló de la generación del 37, de Sarmiento Alberdi, luego mencionó a Roca. Luego agregó, la situación es crítica, los cambios que se necesitan son drásticos, no hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Y repitió, prefiero decirle la verdad incómoda y no una mentira confortable. Esto es básicamente Maquiavelo. Hay que decir las cosas malas de entrada y hay que las cosas buenas de a poco. A mí me tocó, y fui consultado por varios presidentes en el pasado antes de asumir, y siempre lo que le decía no les gustaba, porque decía que era muy duro. Pues las cosas hay que hacerlas, si no, no se hacen. Luego dijo, cumpliremos con todos los compromisos. Esta vez no lo repitió. Solamente con decir eso, el riesgo país bajó de 2.500 a 2.100. Hoy está en 1.750. Porque este es un país que ha estafado demasiadas veces. Y siempre hay propuesta de volver a estafar. Y lo que dijo voy a cumplir. Casi como Avellaneda, cuando dijo voy a cumplir mis obligaciones por encima de mis obligaciones internas. Luego dijo a todos los argentinos y a todos los dirigentes que quieran sumarse a la nueva Argentina, es casi el preámbulo. A los de afuera quiero decirle que nuestro compromiso con la democracia, el comercio libre y con la paz. No lo repitió, pero los invitados que tenía, digamos, eran claramente de esa línea. Cometió el error de decir, digamos, que no va a comerciar con los 2 principales clientes, después corrigió todo eso. ¿Ok? Pero básicamente está diciendo eso. A los argentinos, esto para la tribuna, tiene futuro, digamos, no está todo perdido, no va a ser todo fácil. Agregó, no venimos a inventar nada, venimos a hacer las cosas que la historia ha demostrado que funcionan, venimos a hacer lo mismo que en el siglo XIX. Digamos, mi última columna sobre carta abierta al próximo presidente terminaba de esta manera. No es que la leyó, digamos, lo que quiero decir es que hay coincidencia. Para que no digan que su discurso era puramente económico, dijo, bueno, pero también tenemos problemas en otros campos. La seguridad, el narcotráfico, la educación, la salud, la infraestructura, el tejido social está roto, cosa que es absolutamente cierta. Y con un tejido social roto no se puede, digamos, funcionar. Sin credibilidad no hay inversión. Esta es la vieja frase de Grondona, que decía, hay confianza de corto, mediano y largo plazo y hay desconfianza de corto, mediano y largo plazo. Corto plazo muevo mis activos financieros, mediano plazo muevo mis activos reales, largo plazo muevo mi persona. Argentina movió sus activos financieros ya más de 70 años y tiene un PBI entero afuera. Y no porque sean malos patriotas, porque son siempre estafados. Últimamente están invirtiendo afuera en lugar de invertir acá y nuestra juventud se quiere ir y mucha gente se está yendo. Claramente, si queremos tener un país, tenemos que revertir esto y la base es la confianza.
Luego dijo, el ajuste impactará en forma negativa sobre la actividad, el empleo y los ingresos. No es distinto a lo que pasó en los últimos años, eso es cierto, que va a haber impacto es cierto, exageró un poco. Ni hay 15.000% de inflación reprimida, digamos, ni vamos a tener 2 años de stagflation, pero es la manera de que la gente se dé cuenta que viene un proceso de ajuste. Hasta acá es todo filosófico, digamos, y para mi pensamiento, puede ser que para otros no, yo estoy de acuerdo con esta filosofía. Ahora, el problema es cómo lo llevo a la práctica. Entonces, veamos ahora las entrevistas, los discursos, y en dónde hay coincidencias dentro del gobierno, no necesariamente fáciles de implementar. La reforma del Estado, poner en caja las cuentas públicas, no hay plata. Habla de eliminar un déficit fiscal del 5%, un poquito exagerado. Y habla de un cuasi fiscal que no existe y que hemos creado, digamos, algunos economistas, yo no, estoy en contra de todo eso, que por suerte después se olvidó. Pero esto podía haber llevado a un problema serio. Reforma tributaria, Argentina tiene 160 impuestos, 9 recaudan el 95% del total. Todo el resto son impuestos distorsivos, ventajitas, restricciones. Claramente hay que cambiarlo, pero eso requiere el Congreso. Reforma de la seguridad social. Argentina, pero cualquier país del mundo necesita 3,5 aportantes para cada jubilado. Y con el envejecimiento de la población, más. En Argentina es 1,4. Claramente no se puede seguir así. Hay que hacer una reforma. ¿Cómo se hace? Congreso, pero hay cosas que se pueden hacer antes. Luego habló de la justicia y la Corte Suprema. En cuanto fue electo, fue a visitarlos. Las primeras personas que saludó cuando entró al Congreso fue a la Corte Suprema, y a las primeras personas que mencionó en el discurso fue la Corte Suprema. Otro de los temas del fines del siglo XIX. Claramente le está diciendo, esta es una república con 3 poderes. Ustedes son un poder como yo soy un poder. Fundamental para Argentina. La política energética y minera, esta vez no la mencionó, pero acá es uno de los lugares donde Argentina tiene más potencial de corto plazo. Luego habló de cumplir con los compromisos y negociar con el fondo. Y luego mencionó que los programas están rotos por incumplimiento. Él dice, no necesitamos que venga el fondo, vamos a hacer más que lo que nos pide el fondo. Mi posición es que hay que ir al fondo y decirle, no quiero un acuerdo. Yo voy a hacer lo que hay que hacer. Como nunca cumplí, no quiero un acuerdo. Cuando cumpla, voy a venir. Ahora, claramente tengo que negociar porque tengo vencimientos en el primer trimestre que si no me dan una posponer y me lo refinancian, tengo problemas. Y luego dijo, voy a tener mercados libres sin intervención estatal. Obviamente es la aspiración, comenzó terminando con los controles de precio. Claramente, digamos, en el mercado cambiario no puede en el corto plazo porque hay una deuda de importaciones no paga de 40.000 millones de dólares, que ya vamos a ver enseguida, pero en general acá hay coincidencia. El tema es gobernabilidad y cómo hago. Ahora, yo tenía temores de 2 cosas, donde había discusión interna, y que si me equivoco, todo lo anterior no sirve para nada, que es cuál es el sistema monetario cambiario y el supuesta bomba de los LELIQs. Y yo estaba muy preocupado. Había 4 alternativas. Dolarización inmediata, que implica cambiar pesos por dólares. Yo soy partidario de la dolarización, pero no se puede. Entonces no tiene sentido discutir la ventaja. La abandonaron. Flotación. La idea de unificar el mercado de cambio y que el mercado fije libremente el tipo de cambio. En Argentina hay una deuda de 40.000 millones de dólares por no pago de importación.
¿De dónde van a salir los 40.000? Si hago eso, iba a tener hiperinflación inmediata. Las dos hiperinflaciones en la Argentina fue cuando floté. Luego hay dos alternativas. Voy a comenzar con el doble mercado. Hay propuestas de tener un mercado comercial, un mercado financiero, y como no puedo liberar el mercado todavía, tengo otro mercado que es el blue. Y estaba la idea y el rumor que iban a aplicar 4 tipos de cambio diferenciales que nunca funcionaron en ninguna parte del mundo. Oh, sorpresa, no hicieron eso. Hicieron un salto cambiario. Va a haber 2, 3 mercados, pero no como se pensaba hacer originalmente. Y en el tema de las LELIQs, que pensaban pedir dinero afuera para resolver un problema que no existe, que es puramente un problema de nominalidad, decidieron no hacer nada. Entonces, mis 2 temores quedaron diluidos. Entonces, ¿qué anunciaron? Primero, es la elección de un sistema de 2 anclas, fiscal y cambiario. Es interesante. El principal problema argentino es fiscal, todos los problemas son fiscales. Y por lo tanto, si no hay ancla fiscal, no funciona nada. Perfecto. Pero el segundo problema es que Argentina tiene 2 unidades de cuenta. Argentina es una economía bimonetaria de hecho, donde el peso es unidad de cuenta puramente para pagar impuestos, salarios, para transar y para medir la inflación. Pero el dólar es la unidad de cuenta que realmente la gente toma en cuenta. Y por lo tanto, en Argentina, si el dólar se mueven todos los precios. Esa es la gran discusión con el Fondo Monetario. Y acá dijeron claramente vamos a tener doble ancla. En el ancla fiscal, la meta es eliminar el déficit fiscal, incluyendo los intereses. O sea, no solamente el primario. ¿Cómo viene esto? Parte por recaudación, parte por baja de gasto. La recaudación sube porque llegó el niño y mejora la cosecha. Esto es algo que no afecta al ingreso de los argentinos. Es algo que recibimos de beneficio de la naturaleza. Luego, en pesos, van a ser más por la devaluación. Mantiene los impuestos a las exportaciones para los productos agropecuarios, pero eleva los impuestos a las exportaciones para el resto de los productos. Esto se hizo en el 2002, se hizo en el 67. Es básicamente, como estoy haciendo un overshooting de tipo de cambio, parte de eso lo quiero yo, que no todo vaya, digamos, al sector privado. Aumentan y ponen impuesto país para las importaciones. Luego, la baja de los subsidios económicos por suba de tarifas, ya subió más antes de irse, hoy se está diciendo que mañana hay otra suba de tarifas, y hay algo que subestimó, y que es que el costo promedio al cual adquiere el gas Argentina bajó. Y eso me baja los subsidios económicos. Supongamos que a mí me cuesta 10 y yo lo vendo a 5, tengo 5 de subsidios económicos. Pero si lo que a mí me cuesta baja a 8, tengo 3 de subsidios económicos. Y tengo 2 factores que me hacen bajar el costo al cual yo adquiero. El primero es que bajó el precio internacional del gas. Entonces el gas licuado cuesta menos. Y el segundo es que vamos a sustituir gas de Bolivia que ya no tiene por gas argentino. El gas argentino cuesta $3.50 el millón de BTU. El gas extranjero, digamos, depende, digamos, invierno, verano, en promedio debe estar en $11-12. Entonces eso me baja bastante. Yo creo que acá subestimó el gobierno cuánto baja. Luego, reducción de las transferencias a provincias. Las provincias reciben, además de la coparticipación, 0,7 del producto de transferencias discrecionales, que el gobierno nacional le da a la que quiere. Bueno,
el presidente dijo que eso lo va a bajar en 0,4 del producto. Reducción del gasto en inversiones por paralización de la obra pública. Estamos gastando 1,7 del producto, sobre todo por el gasoducto. Se calcula que vamos a bajar 0,7. Toda obra que no está comenzada no se hace, se termina la que hay. Ahí el gran problema es qué pasa con el tema del gas y la reversión del gasoducto del norte. Menores transferencias a empresas públicas hasta que se logre privatizar. Reducción de los gastos salariales y de la política, y esto viene por dos maneras. Lo que acaban de hacer, bajar secretaría, presencialidad, revisar los nombramientos, pero además porque la devaluación baja los salarios. Y revisión de los planes sociales, aunque aumento con algunos beneficios. Bueno, esto en general son 0,3 del producto. Me estoy dando cuenta, digamos, de que puse otra transparencia, digamos, distinta. 5 puntos son 2,5 por ingreso, 2,5 por gasto. Y de los ingresos, casi 2 me vienen de la naturaleza. Pago menos por el gas y vino el niño. Entonces, el ajuste argentino son 3 puntos del producto. Entonces, los que tengan los 3 puntos del producto, eso van a sufrir. En política cambiaria, acá está mal expresado, porque, digamos, no puse la última transparencia, perdón, devalúan el tipo de cambio oficial a 800. La idea básica es un overshooting. O sea, que el tipo de cambio vaya por arriba de su punto de equilibrio, pero no para incentivar las exportaciones, para luego poder estabilizarlo. Y anunciaron que las mini devaluaciones posteriores van a ser 2% mensual. Esto es fundamental, porque si yo vuelvo a indexar luego del salto cambiario, exploto, porque, digamos, sigo con la nominalidad y la calecita de los precios relativos. Luego de haber hecho esto, que es fundamental, porque además afecta a la tasa de interés y un montón de otras variables, hoy el presidente del Banco Central dijo al salir de una reunión, no, eso no va a durar mucho tiempo. Grave error. Bueno. Iban a desaparecer la mezcla, pero en realidad para exportaciones 80% por el oficial, 20% por el contado con liquidación. 17,5 de impuestos país a las importaciones. Esto es promedio. En realidad hay algunos que tienen menos medicamentos y compañía. Suba de retención a las exportaciones no agropecuarias, 15%, se mantienen las agropecuarias. Se elimina el permiso previo para importar. Se mantienen las restricciones, por lo que seguirá existiendo mercados marginal. Quiero explicar, yo soy partidario de un tipo de cambio único, con total libertad de acceso, que la gente compre y venda lo que quiera, pero en este momento es imposible, porque hay una deuda por importaciones de 40.000 millones de dólares y el gobierno no tiene para pagarlo y nadie va a vender 40.000 millones de dólares. Entonces, vamos a tener eso, pero a los que tienen deuda por importaciones les van a ofrecer bonos a 1, 2, 3 y 4 años, que compran en pesos y pagan en dólares. De todas maneras, va a haber un mercado marginal. Ahora, el mercado marginal depende de cómo haga la política monetaria y la política fiscal, porque el mercado cambiario es la contrapartida del mercado monetario. Este programa, en realidad, es bastante parecido a lo que yo creo que hay que hacer para parar la inflación. Yo siempre digo, hay que hacer 5 medidas al mismo tiempo. Dejar de emitir, eliminar el déficit fiscal para dejar de emitir, estabilizar el tipo de cambio nominal, romper la indexación y armar un fondo anticiclo. Convertibilidad y el Plan Austral tuvieron 4 de estos. Le faltó el fondo anticiclo. Y fueron exitosos a su manera. Todos los intentos de hacerlo con una variable no funcionó. Acá, al poner la doble ancla, en realidad están ayudando.
Ahora, todo esto son aspiraciones, medidas, expresiones de deseo, pero se inserta en una economía que sigue funcionando y que tiene limitaciones. Una de las primeras es la falta de reservas. Estas son las reservas brutas, 21.803, pero hay deuda de corto plazo de 32.137. Los encajes de los depósitos en dólares, el swap con China y otros préstamos. Reservas netas negativas 10.500. Pero esto incluye el oro que no es líquido. Reservas netas líquidas menos 14.400. Eso es la verdadera situación de reserva. Massa fue un maestro para sobrevivir. No pagaba importaciones, hacía dólar soja, dólar mezcla, préstamo, conseguía plata. Ahora, eso no puede seguir. Entonces, ahora hay que comenzar a cambiar esto para que el sector externo se autofinancie. El mercado cambiario es la contrapartida del mercado monetario. Este es el déficit fiscal, que hasta ahora viene 2,4% del producto. Está lleno de trampas. El gobierno publicó una tabla que dice que es 3 puntos del producto. A nosotros nos cuesta llegar a 3 puntos del producto. Es posible que el gobierno esté incluyendo lo que se llama la deuda flotante, o sea, gastos que nunca se anotaron y nunca se pagaron, y que tenga la intención de pagarlo en diciembre, de tal manera de dejar limpio el tema para el año que viene. Ahora, este es el déficit primario, hay que sumarle los intereses. Esto lo tengo que eliminar. Bueno, ¿cómo? Acá tienen los diferentes tipos de gastos y los ingresos del sector público nacional. El gasto del sector público nacional al final de Macri era 18,9, se fue a 23,8, ahora estamos en 19,8. El mayor gasto es jubilaciones. El segundo gasto más grande es planes sociales. Luego vienen subsidios económicos que están cayendo. Salarios, sector público nacional no es donde están los asalariados, están en las provincias y municipios. Gasto de capital, transferencia a la provincia. ¿Qué van a hacer? Este está cayendo por la fórmula, con inflación atrasada. Si se para la inflación, esto sube. Por eso lo que quieren hacer es acabar con la fórmula y tratar de estabilizarlo. Acá quieren sacar planes. Acá, tarifa y lo que dije, el costo del gas. Acá bajar 0,4 de salario con el costo de la política. Acá sacar 0,7 por el tema de inversión. Transferencias a provincias bajarla a 0,3. Transferencias a las empresas públicas no dijeron cuánto y esto bajar 0,5. Y aparte, me suben esto 2,5 puntos del producto. Si cumplen con todo eso y no es tan imposible, pueden lograr superávit global. Ha habido ejemplos en el mundo de ajuste de esta magnitud mucho más grandes. Pero además ustedes que recuerden que de los 5 puntos, 3 no es sacrificio interno. 3 viene de la naturaleza. Entonces, una diferencia con otras oportunidades es que nos estamos recuperando de una sequía y el sector energético está dinámico. Todo eso me lleva, este es el tipo de cambio real multilateral antes de la devaluación de hoy. Y este es el paralelo real multilateral. Claramente, la última devaluación se pasó íntegramente a precio, en realidad mucho más en 2 meses. El peligro es que ahora se pase. Para que no se pase, hay que hacer consistencia fiscal y monetaria. Y luego dejar de indexar. El tipo de cambio de equilibrio en realidad es bastante más bajo que la gente piensa. Y este de acá es el tipo de cambio de pánico que llegó a su máximo histórico. Obviamente, esto no es de equilibrio. Si yo hiciera las cosas bien hechas y se unificaran los tipos de cambio, a precios de hoy, se unificaría por acá. ¿Qué significa que va a bajar esto? Perdón, dije a precios de hoy. Y aparte, si hago las cosas mal hechas, en realidad, este va a subir en lugar de bajar.
Bueno, hoy ustedes vieron que hubo el gran salto, que el paralelo no subió demasiado, el contado con liquidación bajó y la brecha bajó al 37%. Mi cálculo es que si hacemos las cosas bien hechas, en 6 meses se podría estar unificando el tipo de cambio. Ahora ustedes notarán, como digo, bien hecha, bien hecha, bien hecha, que eso incluye la gobernabilidad. Este es contra el dólar. Acá ya incluye la devaluación, pero incluye cuánto calculo que va a ser la inflación como consecuencia de esta devaluación. Hoy salió noviembre, 12,8. El mercado esperaba entre 12 y 15, pues más bien para abajo. Noviembre va a estar más cercano a 20. Y estas medidas de ahora en realidad van a afectar mucho más enero. Y enero podría estar en 25. Entonces hay gente que dice, pero ¿cómo? ¿Vas a devaluar 2% con 25 de inflación? Sí, porque estás haciendo un overshooting ahora. Porque si no haces eso, no comienza a bajar la inflación en febrero. Entonces hay que romper la indexación. ¿Qué esperamos para el 2024? Y la naturaleza nos está dando una nueva oportunidad. Este cuadro es muy importante porque es donde también no se tienen que equivocar. La balanza de pago tiene 3 componentes. La cuenta corriente, que es la balanza comercial más la balanza de servicios reales más servicios financieros, la cuenta capital y la variación de reserva. La cuenta corriente es una identidad contable. Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Este año nos fuimos a un déficit de 20.000 millones de dólares en la cuenta corriente. ¿Por qué? La sequía nos costó 20.000 y el sector público no bajó el gasto y el privado tampoco, a pesar de tener 20.000 millones de dólares menos, porque se quiso sacar los pesos de encima. Ahora, vamos al año que viene. Entre cosecha y sector energético hay 23.000 millones de dólares más de ingresos. Y si el gobierno cumple en ajustar, y acá pongo los 3 puntos, no los 5 puntos, son 15.000 millones más. Eso me daría 38.000 millones de diferencia. Contra los 20 de este año me puedo ir a 18.000 de superávit el año que viene. Excepto que si hay confianza, el sector privado va a gastar más. Y acá comienzo a hablar de qué puede pasar con la actividad económica que depende de la confianza. Sí. La cuenta capital es confianza o desconfianza. El capital no tiene nacionalidad, va donde está la mayor tasa de retorno ajustada por riesgo. ¿Cuál es el problema argentino? Baja tasa de rentabilidad, 9 defaults, alta desconfianza. Todos los años los argentinos sacan 30.000 millones de dólares. No van a dejar de sacarlos porque anunciemos algo. Pero si de golpe me comienza a convenir estar en Argentina, van a dejar de sacar. No hace falta que entren, no hace falta pedir prestado. Cada dólar que se va afuera es un dólar menos de gasto interno. Cada dólar que deja de irse afuera es un dólar más de gasto interno. Y por último, la variación de reserva también es una identidad contable, que es la diferencia entre la demanda y la oferta de base. Si emito de más, pierdo. Si emito de menos, gano. Ahora miren la dinámica. Si no gasto de más, superávit en cuenta corriente. Si no emito de más, acumulo reserva. Las dos cosas me bajan el riesgo país. Al bajar el riesgo país me mejora la confianza. La cuenta capital se me comienza a dar vuelta y entro en un círculo virtuoso que tendría que usarlo para acumular reservas. Que en Argentina deberíamos llegar a más de 100.000 millones de dólares de reservas propias. Aclaro, es la política que hicieron China y Japón en su momento. Esto me permite un fantástico manejo de los pasivos. Me permite la solución al problema de la deuda por no pago de dividendos y del sector externo.
pero tengo que entenderlo y tengo que aplicarlo y tengo que cumplir. Entonces lo que estoy diciendo es la naturaleza nos está dando la oportunidad. La política nos da una oportunidad y al mismo tiempo una dificultad. Pero claramente, ahora la esencia debe estar en esto. Y así como me sorprendí cuando hicieron la doble ancla y dejaron el tema de las LELIQs, ojalá con esto me sorprenda, porque esto es lo que evita las crisis anuales en Argentina, evita los años negativos, evita las crisis periódicas. Y no es cierto que Argentina tiene un problema estructural de falta de divisa. El problema de Argentina es que siempre que puede gasta de más. Entonces hay que corregir eso. Esta es mi proyección de la cuenta corriente de este año y del año que viene. Usted me dirá, pero yo dije más. Sí, pero miren cómo hago crecer importaciones. Pero si todo el mundo dice que se van a desplomar por el tipo de cambio, depende de la confianza. ¿Ok? La experiencia histórica me muestra claramente eso. Al principio van a caer. Después, si da confianza, se recupera. Ahora, si llega a haber un gran problema de confianza, que no suban las importaciones, lo que vamos a tener es mayor superávit en cuenta corriente. Eso es lo que vamos a tener. Esta es una magnífica oportunidad. Ahora hay gente que me dice, bueno, sí, está bien, 5.000 millones, pero vencen 100.000 millones de dólares. Bueno, en realidad el número es 90. Esto es extranjero y esto es local. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a pagar 90.000 millones que me vencen? Y si no me quieren renovar, bueno, veamos quiénes son los tenedores. 60.000 millones el propio sector público. 7.200 millones son organismos internacionales, por eso hay que renegociar con el fondo. 21.000 millones son privados. De los privados están los bancos y compañías de seguro que por propia legislación no pueden dolarizarse. Entonces, lo que realmente queda de mercado son 5.000 millones de dólares. Si manejo las cosas bien, eso no es ningún problema. El problema es manejarla bien. Y el segundo problema es no escuchar los cantos de sirena que dicen hay que reestructurar la deuda. No, no hay que reestructurarla. Argentina tiene que comenzar a cumplir con sus obligaciones y tiene que comenzar a lo máximo que el mercado vaya cambiando la estructura. Pero no tiene que endeudarse. La famosa frase vivir con lo nuestro, que en realidad era todos, digamos, prohibiciones, digamos, y sustitución de importaciones. Vivir con lo nuestro significa no gastar de más. Sigo. ¿Cuáles son los impactos en la actividad económica? La línea azul es la evolución del PBI en el 2009 cuando hubo una sequía tan grande como esta y hubo una crisis internacional que bajó los precios internacionales. El PBI llegó a caer casi 15% y luego subió hasta 18%. Esto es como venimos este año. Pero como la sequía es la misma, sí, la sequía es la misma. El año que viene vamos a tener crecimiento del sector agropecuario del 60%, solamente eso implica 4,5% de crecimiento en el PBI. ¿Ese es mi pronóstico para el año que viene? No, porque me falta ver el resto, que es esto, y me falta ver la confianza. Entonces vamos ahora a qué podemos esperar de actividad, porque están hablando de 2 años de estagflación, están hablando de una gran recesión fenomenal, 20% de caída del producto. En realidad, no es así. Una devaluación cambia precios relativos. Hay uno que gana y uno que pierde. El que gana es el exportador y la empresa, el que pierde es el asalariado. Claramente el asalariado va a bajar consumo. Consumo puede caer al principio, pero pueden crecer las exportaciones y la inversión y por lo tanto PBI, digamos, puede no caer demasiado, puede caer al principio y después recuperarse. Para que haya caída del PBI, tienen que salir en adición a los 30.000 millones de dólares que tengo por año ahora, los 23.000 adicionales que voy a tener
digamos, por el sector agropecuario y energético. Es difícil, pero es posible, sí, si hay un gran lío político. Todo el mundo habla de la caída del PBI en el 2001, el 2002. Pero esa es la caída promedio del año. Cuando ustedes toman mes por mes, en realidad el PBI cayó 14% en el 2001 y subió. El PBI mensual cayó hasta diciembre y comenzó a crecer después de diciembre con la devaluación. Consumo cayó hasta fines del primer trimestre. Y en aquel momento no teníamos una recuperación de la sequía. Claro que tampoco teníamos un lío político como este. Entonces, lo que quiero decir es que están los factores para que Argentina tenga una nueva oportunidad si hace las cosas bien hechas. Y no debería ser tan terrible. Sí, hay sectores, digamos, en el 2002 televisores cayeron un 75%. ¿Ok? Digamos, hay sectores. Va a haber ganadores y perdedores. Para terminar, esto es lo que yo le dije que creo que hay que hacer para bajar la inflación. Limitar la emisión, no financiar al gobierno, eliminar el déficit fiscal, estabilizar el tipo de cambio nominal, eliminar la indexación y formar un fondo anticíclico. Y lo que le dije, algunos están implícitos o explícitos. Espero que lo hagan. ¿Por qué insisto tanto en el problema de la indexación? Lo que yo llamo la calecita de los precios relativos. Si yo le preguntaba a todo el mundo cómo estaba el tipo de cambio oficial, todos me decían atrasado. Si yo le decía cómo están las tarifas, atrasadas. ¿Cómo está el salario? Atrasado. Bueno, eso es imposible. La economía solamente fija precios relativos. Si está todo atrasado, ¿cuál está adelantado? Lo que la gente llama atraso es a lo que aspiran que es un máximo precio relativo histórico. Lo cual es imposible porque era 3 veces el PBI. El problema es que lo intenta. Acá pueden ver ustedes abajo como un año sube uno, el otro año sube el otro. Se lo voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo comienzo con una devaluación y baja de restricciones. Devalúo 40%, cae la brecha. Automáticamente eso me hace subir la inflación, porque sube el trigo, sube todas las cosas que exporto, y las empresas tienen un mayor costo. Pero ahí viene la tarifa y dice, espera, soy yo el que estoy atrasado. Entonces, estos eran los precios relativos, quién ganó y quién perdió, pero ahora vienen aumento de las tarifas. Eso va directamente a precio. Hasta ahí estoy con el Rodrigazo. Entonces después viene el salario y dice, espera, me subieron las tarifas, me subieron, digamos, el tipo de cambio. Yo pierdo. No, aumentame los salarios. Aumentan los salarios. Y después viene la empresa y dice, espera, me subieron todos los costos y yo no voy a subir los precios. Y vuelven. Y cuando terminan, miren abajo los cambios de precios relativos, casi nada. Pero viene la gente y dice, volvieron a atrasar el tipo de cambio, comencemos de vuelta. Y ahí comenzamos en la calecita donde cada vez vamos más alto. Si no paramos esto, nunca vamos a parar la inflación. Ahora, si paramos esto y seguimos teniendo déficit fiscal, eso es un chiste porque explotamos. Por eso hay que hacerlo todo al mismo tiempo. ¿Cuál es mi esperanza? Que así como acertaron en la doble ancla y en dejar de lado el tema de las LELIQs, que en el resto de las cosas también acierte y que la población apoye y que haya menos conflictividad. Resumen de todo, hay una oportunidad, la naturaleza nos ayuda, la filosofía, para mi opinión, está en la dirección correcta, las primeras medidas están en la dirección correcta, falta el resto y hay que ver la gobernabilidad. Entonces, roguemos que salga bien, porque si sale bien, esto cambia completamente a Argentina. Y estoy con total independencia de quién es presidente o quién no es presidente. Ustedes notarán, digamos que al principio dije una palabra sobre el personaje, digamos,
Pero a mí lo que me interesa es cómo funciona la economía y qué medidas toma. Porque esto es lo que me va a permitir resolver los otros problemas. El problema de la seguridad, el problema del empleo, el problema de la educación, el problema de la vivienda. Todo eso me lo va a permitir. Bueno, yo paro acá para que puedan hacer preguntas. Me fui 10 minutos más de lo que esperaba. No hay problema, doctor. Muchísimas gracias. La verdad que nos ha dejado pensando y fueron todos temas eh, muy interesantes, muy abarcativos. Por eso el paso del tiempo lo justificó claramente. Y he ido tomando notas de algunos de los puntos que fue levantando y haciéndolo un poco coordinar con las preguntas que hemos recibido. Yo no quisiera abusarme de su tiempo, pero tengo al menos dos o tres dudas que creo que son importantes y que le pueden digamos, ayudar Adelante. también a la audiencia. Usted mencionó las dos anclas, la fiscal y la cambiaria, o la en este caso. Mencionó también la idea de que es posible una unificación cambiaria dentro de algunos meses, un semestre o algo parecido, que no era posible en este momento. Eh, y habló de un tipo de cambio de equilibrio, mencionando que justamente el tipo de cambio de hoy es más de pánico que de equilibrio, por llamarlo de alguna manera. Entonces, tratando de conjugar todo eso y en línea con lo que también mencionó respecto a la necesidad de acumular reservas, mi pregunta es, ¿cómo ve la velocidad en la acumulación de las reservas para los próximos meses? Porque, en definitiva, el Banco Central, una de las anclas que se fijó justamente es la cambiaria. Y creo que de eso depende mucho la velocidad de donde uno pueda acumular reservas para que ese ancla funcione de verdad y que vaya en línea con una hipotética unificación de cambio o baja de brecha más allá de la sustentable baja de brecha que se vio hoy. Eh, ¿Cómo ve digamos, esa velocidad en la acumulación de reservas para poder ir a esa unificación del mercado cambiario que usted comentaba? Vamos por pedazos. Claramente, el tipo de cambio de 800 es lo que se llama un overshoot. O sea, es un tipo de cambio más alto a precios de hoy que el valor de equilibrio. Generalmente, en los programas de estabilización de la década del 70, lo que se hacía es, se ajustaban las variables nominales en un cierto orden, iba tipo de cambio, tarifa y salario, en ese orden, y luego se lo fijaban para evitar la nominalidad. Esta vez, el 2002 fue, 2002 fue lo mismo. Recuerden que el tipo de cambio se fue de 1 a 4 y después bajó a 3. En Israel fue exactamente lo mismo. Usted tiene un overshoot. El mercado paralelo no es otra cosa que un exceso de pesos que la gente no quiere tener y que como no me dejan comprar dólares oficiales, tengo que ir a otro mercado a comprarlo y ahí alguien me lo tiene que vender que obviamente me lo va a vender a un precio más alto. Si yo no emito pesos, no hay pesos para ir a comprar en el otro mercado. Entonces, con independencia de lo que pasa en la cuenta corriente, eso me comienza a hacer bajar la brecha. Tercer factor, la cuenta comercial. Ahora comienza a entrar trigo y cebada. Eso no me cambia mucho el sector externo, a menos que me anticipen. Pero abril, mayo, junio comienza la cosecha gruesa que va a ser grande. Entonces ahí vamos a comenzar a tener dólares. Obviamente el gobierno va a tratar que le vendan antes para tener los dólares ahora. Por lo tanto, en el corto plazo, todo está en la cuenta capital y el no emitir. Tengo un problema de los 40.000 millones de dólares de importaciones no pagas. Este año son 17.500 millones en 10 meses. El año pasado fueron 12.500. El gobierno dice todo el flujo nuevo
vas a poder importar y pagar. El flujo viejo no tengo cómo que te lo pague. Ahora, mucha de esa deuda en realidad no existe. Lo que pasó es que mucha gente, el proveedor le dijo, no, yo no te vendo si no me pagás. Entonces mucha gente fue y puso su propio dinero como colateral y dejó registrada la deuda. Entonces, esto le pasó a Macri al principio, que permitía pagar 4 millones, digamos, por mes o por semana, no me acuerdo cómo era el tema, pero ya pasó otras veces en la historia argentina. Una vez que la brecha desaparece, esa demanda desaparece. ¿Ok? Y a partir de ese momento, estoy con tipo de cambio, poco a poco puedo permitir que la gente compre libremente, y si no emito voy a acumular reserva. ¿Ok? Porque digamos, y ahí viene el tema tasa de interés. Ahora dejaron la tasa de interés para el ELIX en 133 nominal, 100 para pases. Hay gente que dice, pero mira, vas a tener 20% de inflación, tasa negativa. No, ahí ya te pegaron. Esa es la devaluación que ya te pegó. Lo que necesitas es para adelante. Y el argentino piensa en dólares. Lo que importa es cuánto es la tasa de retorno en dólares. Si yo tengo 2% y la tasa de interés el 11% mensual, si hay credibilidad, ¿qué va a hacer la gente? Claramente o se va a un indexado o se va a tasa, no se va al dólar. Y ahí se comienza a cambiar la cuenta capital. Eso me permite bajar la tasa de interés. Si baja la tasa de interés, no solo no devengo en el Banco Central, sino que elimino lo que se llama la carga frontal de la deuda, que es lo que hace que no haya crédito en la Argentina, que las primeras cuotas son impagables y las últimas son regaladas. Eso es consecuencia de la inflación. Entonces, bien manejado, reaparece el crédito. Muchas gracias, doctor. Una pregunta que tiene que ver con el pass-through de lo que es una devaluación a la inflación para los próximos meses y qué otras medidas, más allá de lo que se anunció ayer, usted considera que deberían tomarse para justamente evitar una espiral inflacionaria y lograr que el crawling peg del tipo de cambio se pueda respetar y que la inflación vaya en línea con eso. Ok. El primer tema importante es la confianza. Segundo tema, en mi libro del año 2003, yo puse que en Argentina una devaluación bien hecha se pasa a precio 90% en 12 meses y una mal hecha 110%. Hay una sola excepción que ya voy a hablar, que es la del 2002. Esta última que hicimos sin confianza y sin reserva, se pasó 150% a precio en 2 meses. Devaluar sin reserva y sin confianza es una locura. ¿Ok? Va. ¿Qué pasó en el 2002? 2002 es la única que hubo una mejora de tipo de cambio real, porque puso impuesto a las exportaciones, que ahora lo puso, y porque tuve 27% de desempleo y 30% de caída del salario real. Entonces hay un trade-off entre actividad económica y tipo de cambio, porque el tipo de cambio real es la contrapartida del salario. Esta vez no va a pasar eso. Entonces lo que usted tiene que hacer es evitar la indexación. Al poner un crawling de 2%, estoy bajando la indexación. Pero se habla que van a volver a poner la ley que tenía cabal. Ahora la pregunta es, si soy liberal, ¿cómo puedo poner una restricción a lo que haga el sector privado? En realidad el sector privado, si no cree, no le importa lo que usted diga, va a hacer lo que quiera. Entonces lo que tiene que ser acompañado es con la parte fiscal y monetaria, de tal manera que no haya pesos. Si vos indexas y te vas con los precios para arriba, y tarde o temprano lo vas a tener que bajar porque no vas a vender. Lo fundamental es que el gobierno no cometa el error de seguir indexando. El sector privado se maneja con la otra variante. Digamos, Israel apreció el tipo de cambio real 40% en los 2 primeros años de su programa, porque había hecho overshooting. Mi cálculo es que nosotros vamos a apreciar el tipo de cambio real 40%.
y que van a comenzar todas las discusiones de que volviste a trazar el tipo de cambio. No, justamente para eso hiciste el overshooting, para poder luego estabilizar. Ahora, si sigo con la nominalidad, nunca voy a bajar la inflación. Clarísimo, doctor. Una última más, si me lo permite, y ya con esto Sí, sí. lo liberamos y le agradecemos nuevamente la gentileza y su tiempo. En parte de su disertación habló sobre la naturaleza y lo que ayuda a la naturaleza a la Argentina en el año 2024. Nobleza obliga no es algo que usted venga diciendo desde la semana pasada, sino que yo lo vengo escuchando de usted desde hace más de un año y se viene cumpliendo. Y también mencionó el tema del riesgo país a partir del discurso presidencial, a partir de las primeras medidas y demás. El riesgo país pasa de 2.300 a cerca de 1.700. Lo primero que quisiera preguntarle es si Argentina cumple con estas expectativas, si logra tener un 2024 en donde salga airosa de este desafío enorme que tiene. ¿En qué niveles ve el riesgo país usted? ¿Y qué tipo de activos argentinos le resultan interesantes para estar posicionados para aquí hacia un año vista? Es una pregunta excelente y le agradezco que la haya hecho. Por favor. El precio de todo activo es el valor presente de los flujos de ingresos descontada a una determinada tasa de interés. En un país que no crece, no hay flujo de ingreso. En un país que tiene un riesgo país de 2.500 puntos, la tasa de descuento es tan horrible, todos los precios de los activos en la Argentina tirados por el suelo. Nosotros hicimos el estudio para el Global 30. Lo hicimos hace unos meses cuando el precio estaba en 35. Si el riesgo país bajara a 20, la tasa de retorno de tener ese bono 70%. Si bajara al 15, 90. Si bajara al 10, 126. Ahora, ¿por qué están elegidos esos números? 20 es Ecuador. 10 es el promedio de América Latina. Abajo de 4, Uruguay. Mi cálculo es que si yo hago las cosas bien hecho, acumulo reserva, tengo superávit en cuenta corriente, el riesgo país debería bajar a no más de 1.000. Si bajo la tasa de descuento a la mitad, todos los activos suben de precio. Eso implica acciones, bonos, inmuebles, todos los activos. Y cuando eso pasa, eso me genera en la parte de la cuenta capital que la gente, en lugar de sacar la plata para afuera, comienza a invertir en la Argentina. ¿Ok? Y entro en el círculo virtuoso que le mencioné hace rato, que es tan importante entenderlo y desarrollarlo. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Con esto vamos a dar por finalizada esta presentación, agradeciéndole nuevamente a todos aquellos que se han sumado. Esperamos que haya sido útil. En este momento donde terminamos un año, estamos por comenzar otro con mucha expectativa, con muchos desafíos, y siempre es bueno tratar de tener un tiempo para poder pensar, para poder analizar, y qué mejor de la mano de un profesional de la talla de usted, doctor, así que le agradecemos nuevamente su presencia. Y ya terminando el año, esperar que tengan un muy buen cierre de año, que pasen unas muy lindas fiestas y que nos encontremos con mucha energía el año que viene para tratar de tener un muy buen año. Así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias a ustedes y felicidades a todos. Muchas gracias.